La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BeOK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BeOK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BeOK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BeOK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.beok.com. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos y todas muy bienvenidos a nuestro primer webinar Navegando el Camino hacia la Autorización Ambiental, programa dirigido a México y Perú que realizaremos en 2 sesiones. En esta jornada hablaremos de las normativas y paso a paso para conseguir estos permisos, y en la segunda, que es el próximo 9 de agosto, les mostraremos nuestra plataforma, por supuesto, BeOK, y cómo gestionar el cumplimiento de las autorizaciones de impacto ambiental a través de ella. Luego de esas sesiones, se les activará a nuestros asistentes, a quien doy la bienvenida, una sesión práctica para que puedan probar BeOK Compliance y los beneficios que les reporta a las empresas para agilizar esta gestión y poder transitar mucho más rápido hacia la sostenibilidad. ¿Ya? Concluido ese tiempo, se les otorgará un certificado de participación en este programa, acreditando, por supuesto, que ya lo tienen, y también saber cómo les fue con la aplicación de nuestra plataforma. Mientras se van conectando los demás asistentes a este webinar, quiero comentarles que BeOK es un Scale-Up líder especializada en la gestión digital, segura, eficiente y simple de la sostenibilidad para las empresas de todo rubro, ¿ya?, o servicio en Latinoamérica. Sus herramientas de software as a service miden y gestionan las variables sostenibles que cada empresa o industria determine, como por ejemplo requisitos legales, huella de carbono, huella de residuos, indicadores ESG, ¿ya?, que les permiten disminuir su footprint ambiental y, por supuesto, obtener múltiples beneficios. ¿Ya? Comentarles también que nuestra solución tecnológica de software as a service permite a las empresas tener flexibilidad, ya que la empresa determina, como les decía, cuán rápido quiere ir en esta transición a la sostenibilidad digitalizada y puede elegir los módulos de gestión que quiere implementar. Por ejemplo, compliance, como hemos hablado, o huella de carbono. Ya también ofrece trazabilidad, ya que permite habilitar el registro en línea de todos los antecedentes y mediciones que realice la organización, como les decía, en el módulo que hayan determinado implementar. También tiene reportabilidad porque realiza informes y reportes de cumplimiento y auditorías y cálculos de forma inmediata, ¿ya?, prácticamente en segundos. También tiene actualización en línea porque la plataforma y sus módulos actualizan y adaptan permanentemente la legislación y los cambios normativos de cada país. Esto es que cada vez que se produzca un cambio, cada vez que haya un proyecto de ley en discusión, ustedes van a tener una reforma, ustedes van a tener acceso a esa información en forma inmediata. Por último, tenemos un servicio especializado de profesionales que en cada una de las materias que les he señalado y que atienden y capacitan permanentemente a los usuarios en el uso de las herramientas digitales de las que disponemos para generar mejores prácticas que lleven la gestión de la sostenibilidad de sus organizaciones a un más alto nivel. Como ya les comentaba, durante esta sesión, nuestros expertos expondrán sobre el proceso de obtención de autorizaciones y certificaciones ambientales en proyectos para México y Perú específicamente, junto a un análisis de los marcos legales, enfoques sectoriales y consideraciones claves que deben tener las empresas para poder desarrollar un proyecto que tenga un impacto ambiental. Además, entregarán recomendaciones para la evaluación y cumplimiento exitoso de estas regulaciones, permitiendo que los participantes puedan navegar, como queremos decirlo en el título de este webinar, eficientemente en el camino hacia la autorización ambiental
en ambos países. En primer lugar, quiero presentarles a nuestro ingeniero de proyectos de BioK México, Josué Olvera, quien es especialista ambiental con 17 años de experiencia en el aseguramiento del cumplimiento legal ambiental de empresas y proyectos en diferentes etapas y niveles de autoridad. Se destaca por su especialización en el cálculo y gestión de la huella de carbono, así como por ser auditor líder en sistemas integrados de gestión según las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Además, se ha capacitado en la generación de residuos cero y la implementación de prácticas de economía circular. Tremendo currículum, Josué. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Josué, ¿estás Así, por ahí? licenciado. Sí, aquí estoy. Hola, muchas Hola, gracias ¿cómo por la estás? invitación. Como siempre, un gusto saludarnos por este medio y pues aquí estamos dispuestos para platicar de este tema tan interesante e importante para cualquier compañía que quiera realizar proyectos productivos. Así es, Josué, te agradezco nuevamente. Es un placer siempre verte, así que estamos calentando motores para empezar pronto con estas exposiciones. También quiero darle la bienvenida a Kevin Fernández, nuestro ingeniero de proyectos de BioK Perú, que eres ingeniero ambiental y de recursos naturales, especializado en gestión y normativa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. También está certificado como auditor líder y auditor interno en la norma ISO 45001 e ISO 14001, y asimismo cuenta con experiencia en el sector industrial y de construcción, en el acompañamiento de procesos de fiscalización de las entidades del Estado peruano, como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. ¿Cómo estás, Kevin? Buenos días. Muy buenos días, Giselle. Muy agradecido por la invitación. Todo bien, muchas gracias. Y contento de estar aquí nuevamente en otro webinar con un tema de gran relevancia. Así es, un placer tenerte también, verte de nuevo, porque siempre es un agrado contar con tu expertise y nos puedas ampliar un poco el conocimiento en las normas legales, sobre todo en este tema que hoy día es tan relevante tenerlo en cuenta como es el impacto que generamos en el medio ambiente. Así que gracias por estar con nosotros y en breve vamos a comenzar. Ya, aquí estamos. Antes, quiero sí, de comenzar este webinar, esta primera sesión del programa que tenemos Navegando el Camino hacia la Autorización Ambiental, quiero invitar a nuestros asistentes, por supuesto, a quienes agradecemos el interés y el haberse conectado hoy día con nosotros, y invitarlos a que hagan sus preguntas, se conecten al chat y puedan expresar sus inquietudes, sus dudas, pedir aclaraciones, ¿por qué no? Y también, por supuesto, dejar sus comentarios respecto de este webinar. Así que, sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes entonces a nuestro Josué Olvera de BioK México, ya quien nos va a hablar de la normativa que rige al proceso de obtención de autorizaciones o certificaciones ambientales para los proyectos que las empresas quieran realizar en ese país. Adelante, Josué, te escuchamos. Gracias, Giselle. Ahí se ve perfecto. Gracias. Bueno, como ya mencionamos, vamos a tratar el tema de cómo podemos navegar de una forma eficiente, exitosa hacia la autorización de impacto ambiental. Y la idea de primera sesión de este webinar es tratar algunos conceptos básicos generales sobre la evaluación de impacto ambiental, el marco legal para el tema para México. Kevin va a hablarnos de Perú. Cada uno de nosotros va a hablar de los distintos enfoques que pueden tener las evaluaciones de impacto ambiental o los tipos de evaluación que se tienen que realizar, algunos pasos claves y buenas prácticas con las que concluiremos cada uno de estos temas. Vamos a ir muy rápido porque la verdad es que el tema es bastante amplio y tenemos muy poquito tiempo para poder ver todo, así que vamos a tratar de que por lo menos en esta sesión tengamos un panorama muy general y amplio de todas las posibilidades en cuanto a cómo es el proceso de evaluación de impacto ambiental, en mi caso, para México. Y vamos a ver 4 conceptos fundamentales. Claro que hay varios más, hay bastantes más, pero esos son, creo que, algunos de los más fundamentales de comprender en cuanto a la evaluación de impacto ambiental. Y el primero de ellos es precisamente
¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? Depende de la definición que encontremos en qué documento, puede ser en la ley o puede ser en la bibliografía o la literatura especializada, pero la evaluación de impacto ambiental es un proceso sistemático que condensa diferentes actores, generalmente especialistas, conocedores de distintos ámbitos, es multidisciplinario, es también una política de gestión desde el punto de vista del gobierno para la protección del medio ambiente y tiene la idea de ser preventiva. La evaluación de impacto ambiental pierde su sentido cuando no se hace antes del inicio o el desarrollo de un proyecto. La intención es identificar los potenciales impactos que pueda tener una actividad productiva que se realice, qué impacto puede tener eso sobre el ambiente y sobre la sociedad o las personas. Así que también el objetivo inmediato de la evaluación de impacto ambiental en sí mismo es servir de ayuda para la toma de decisiones en cuanto a los impactos. El siguiente concepto que tiene que ver con esto que acabo de decir es ¿qué es un impacto ambiental? Y un impacto ambiental podemos definirlo como una consecuencia. Son los cambios o los efectos que tienen un proyecto o una actividad sobre cualquier aspecto ambiental o componente del ambiente. Aquí les puse algunos ejemplos para que podamos comprender mejor este concepto. Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Generalmente, la mayoría de las veces son impactos negativos y se tiende a gestionar más este tipo de impactos precisamente por sus efectos sobre el ambiente y la salud de las personas. Aquí, por ejemplo, esto está tomado de los conceptos de la norma ISO 14, pero nos sirve para comprender el concepto más claramente. Por ejemplo, una actividad puede ser el lavado de coche, el almacenamiento de combustibles, y un aspecto ambiental, que ese es otro concepto, que es más bien de la norma ISO 14001, habla de los elementos de las actividades que pueden interactuar con el ambiente, ¿no? Que se desprenden de estas actividades y servicios que realizamos, como el uso del agua, emisiones, la presencia o uso de sustancias, etcétera. Y el impacto ambiental es, como les decía, se define como la consecuencia, qué efectos tiene ese aspecto, esa actividad sobre el ambiente, y que aquí lo vemos más claramente. Por ejemplo, el uso de agentes o sustancias químicas para limpiar un auto puede generar potencial contaminación al agua, ¿no? Si no se usa o si no se trata debidamente antes de descargarla a cuerpos de agua, sean municipales o federales. Pues espero que eso ayude a comprender mejor este concepto. Luego tenemos otro concepto que es también muy utilizado, que es lo que llamamos mitigación. Más tarde vamos a ver un poquito más de esto de la jerarquía de mitigación, pero podemos quedarnos con el concepto de que la mitigación se refiere a medidas o acciones que se toman para reducir o evitar, compensar los impactos negativos que pueda tener un proyecto sobre el ambiente. Y pueden ser de distinto tipo, pueden ser adopción de nuevas tecnologías, puede ser un rediseño del proyecto o de los procesos, ¿no? De los materiales que se utilizan y todo ese tipo de cosas que pueden ayudar a reducir el impacto que tenga un proyecto sobre el ambiente. Incluso podemos pensar hasta en reubicar el proyecto. Y otro concepto que también caracteriza la evaluación de impacto ambiental en varios países es la participación pública o la consulta pública. Esto quiere decir que, como les mencionaba, son procesos multidisciplinarios, es decir, participan en su elaboración, en su desarrollo, distintas disciplinas, pero también en la parte de la evaluación es necesario que participen otros actores de la sociedad, las poblaciones en donde se desarrollan los proyectos, que son parte de esta que llamamos consulta pública. También a veces se vincula en algunos proyectos, sobre todo en energía en México, con la consulta indígena, que está muy ligado a la Comisión Reguladora de Energía, pero a veces también afecta el desarrollo del proceso de evaluación de impacto ambiental de proyectos de energía o de otro tipo de proyectos de gran envergadura. Entonces, la participación en la consulta previa, informada, es necesaria e importante, es un concepto fundamental en la evaluación de impacto ambiental. Entrando en materia, el marco legal en México para la evaluación de impacto ambiental se desprende de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículos del 28 al 35. En esta parte podemos dividirlo en tres secciones
grandes, la Ley de Equilibrio Ecológico y su reglamento en materia de impacto ambiental, nos hablan de las obras que son sujetas a este procedimiento. Ahí es donde podemos encontrar una lista bastante detallada, amplia, de qué tipo de proyectos son los que deben someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental. También nos describe, principalmente el reglamento, cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los procesos, los pasos, los tiempos, todo eso está en la ley, y además también nos explica estas partes por tipo de evaluación de impacto ambiental o tipo de procedimiento. En cuanto a las obras sujetas a evaluación de impacto ambiental, tenemos una lista que está descrita en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y también se mencionan en el artículo 5 del reglamento de esta misma ley en materia de evaluación de impacto ambiental. Nos habla de las obras que deben someterse a evaluación, de las excepciones y de la forma en que también podemos solicitar exenciones de estos procedimientos. Entonces, esa lista la pueden consultar a detalle en estos artículos y en la ley. En cuanto al procedimiento, aquí les puse de ejemplo el proceso general de una manifestación de impacto ambiental. Es un proceso, uno de los más comunes en México, de los más recurrentes. Y el proceso más o menos lleva este flujo. Tenemos el ingreso de la evaluación de impacto ambiental o de la manifestación de impacto ambiental, y más tarde vamos a ver que hay varios tipos de estudios y que lleva un proceso, ¿no? Y esto también está por ley. De hecho, si ven este diagrama, nos menciona algunos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Y, por ejemplo, cuando ingresamos un documento, tenemos 10 días en que la autoridad integra el expediente, y es cuando hace la revisión de que hayamos cumplido con todos los requisitos que establece la ley y los procedimientos internos de Semarnat. Por ejemplo, para la mayoría de los casos de evaluación de impacto ambiental, se realizan ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat en México, salvo los proyectos relacionados con hidrocarburos y energía, que esos se llevan a cabo ante la ASEA. Esta Agencia de Seguridad y Medio Ambiente es la que maneja estos temas, y aunque también está ligada a Semarnat, desde el 2016 se separó esta gestión por cuestiones administrativas. Y también tenemos los cambios de uso de suelo, que esos se llevan también a través de la Semarnat. Entonces tenemos todo un proceso y unos pasos que están definidos en la ley. No vamos a entrar a detalle de cada uno de ellos, pero lo podemos ver en la literatura y en la información pública que tiene Semarnat en su página. Les recomiendo, si quieren conocer más a profundidad de estos temas, entrar a la página de Semarnat. Hay mucha información, guías disponibles, gratuitas, que tiene la autoridad para facilitarnos este proceso, ¿no? Y poder aprender todos los pasos, todos los requisitos que debemos cumplir. Y la parte técnica, además, esa es muy importante también, que pues, nos asesoremos con personas, consultoras profesionales que tengan experiencia y que conozcan estos procesos. Bien, ¿cuáles son los tipos de evaluación de impacto ambiental que tenemos? En México tenemos 4 principales: el informe preventivo, la manifestación de impacto ambiental, el estudio de riesgo y el cambio de uso de suelo. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. En cuanto al informe preventivo, este se describe en el artículo 29 del reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental, que este solamente aplica cuando existen ya normas oficiales mexicanas que regulen la actividad que vamos a realizar, o cuando esta actividad que vamos a realizar sea parte de un programa de desarrollo urbano, o bien se trate de parques industriales que ya tengan una autorización de impacto ambiental previa. ¿Sí? Recordamos entonces que haya normas que regulen específicamente esta actividad, que haya un plan de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial, que esta actividad sea parte de ello, que esté considerado ahí, o que bien que sea un parque industrial que ya cuenta con una evaluación de impacto ambiental y que esta actividad está incluida en esas actividades. Entonces esa autorización, digamos que le da cobertura a esa actividad. En estos casos podemos desarrollar este documento que tiene que demostrar 2 supuestos: el no requerimiento de la manifestación de impacto ambiental dadas estas condiciones, y el sustento técnico jurídico de por qué el proyecto cumple con estas características o alguna de ellas.
Este trámite se resuelve en un plazo máximo de 20 días hábiles. Y también aplica lo que llamamos en México positiva ficta, quiere decir que al realizar el trámite, si en 20 días hábiles la autoridad no ha respondido, quiere decir que está autorizado. Ya mencionábamos la manifestación de impacto ambiental, este documento que es el que condensa una serie de estudios técnicos de distinto tipo, que describe además las actividades que vamos a realizar. Tiene la finalidad de desarrollar el proceso de evaluación de impacto ambiental. Es un documento vinculante, es decir, que está ligado a requisitos legales y que condicionan la realización del proyecto. Es decir, su autorización es la que condiciona que ese proyecto se realice o no. Hay de dos tipos en México, la MIA-R o la manifestación de impacto ambiental regional y la manifestación de impacto ambiental particular. La misma ley nos dice en el artículo del 9 al 28 cuáles son los pasos, las características que deben cumplir estos documentos, y además la Semarnat ha emitido algunas guías para actividades muy específicas. Como les mencionaba, la modalidad regional, eso no lo he dicho, pero la modalidad regional aplica para cierto tipo de actividades, por ejemplo, parques industriales, acuícolas o granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, cuando sea un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas dentro de un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de arrendamiento territorial, cuando sea un conjunto de obras o proyectos que deban realizarse en una región ecológica determinada, o proyectos que por su interacción con los componentes del ambiente puedan tener impactos acumulativos y sinérgicos muy graves o muy fuertes. Y también tiene que ver mucho con la extensión de los proyectos o el tipo de proyecto. Por ejemplo, también volvamos al caso de las energías renovables, por ejemplo, la mayoría de esos proyectos ahora la Semarnat solicita, bueno, ASEA, que sean a través de una manifestación de impacto ambiental regional debido a sus características y al impacto que pueden tener sobre el ambiente. Luego de este lado vemos el esquema general de una manifestación de impacto ambiental. Estos son los capítulos o los capítulos con los que se puede componer. Tenemos los datos generales, la descripción del proyecto, siempre el capítulo 2. Y es importante que en esta parte los desarrolladores de proyectos, los que les toque gestionar proyectos de evaluación de impacto ambiental para sus empresas, que aseguremos que en la descripción del proyecto se incluyan todas las actividades que vamos a realizar, de todos los procesos constructivos, los materiales, si va a haber o no un campamento, si va a haber una planta de tratamiento de aguas residuales, todo ese tipo de cosas para que además vayan incluidas en la evaluación de impacto ambiental y no tengamos después que estar haciendo adiciones o trámites adicionales, o incluso nos pongamos en riesgo de que alguna actividad que se esté realizando no esté incluida en esta evaluación, y por lo tanto estaríamos realizando actividades no autorizadas. La parte del capítulo 3 es la vinculación con el marco legal, es cómo se inserta este proyecto de acuerdo al marco jurídico que aplica a este proyecto, cómo se alinea con las regulaciones de nivel nacional y nivel internacional, porque ahí también hay que incluir todos los pactos, los acuerdos internacionales en los que está México. Luego tenemos el capítulo 4, que es la descripción del sistema ambiental. Ahí viene la parte multidisciplinaria técnica de levantamiento descripción del sistema, la identificación de los impactos, de cómo interactúa este sistema con las actividades que ya describimos en el capítulo 2, las medidas que vamos a proponerle a la autoridad para mitigar los impactos, y luego algunos pronósticos y alternativas del paisaje, del pronóstico ambiental con proyecto, sin proyecto, y también los instrumentos metodológicos que utilizamos. Este es un esquema muy general de cómo podríamos realizar una manifestación de impacto ambiental regional. Esto está en la guía de la manifestación de impacto ambiental regional. También viene una similar para la particular, de todas las entradas, como los sistemas de información geográfica, los indicadores, cómo podemos desarrollar el capítulo 2, que es la descripción del proyecto. Este es el de los escenarios, el capítulo, como decíamos, el capítulo 7. La parte de la consulta,
es importante también considerarla, incluso antes de someterlo a evaluación, o sea, ya tener amarrado de cierta forma esta consulta con las comunidades, porque es importante tener su acuerdo, sobre todo las que se verán afectadas directamente por las actividades del proyecto. Continuemos entonces. Ahora el estudio de riesgo. Este solamente se evalúa cuando es parte de una manifestación de impacto ambiental, porque también las manifestaciones de impacto ambiental se dividen entre las actividades que consideran actividades altamente riesgosas y las que no lo consideran. Entonces, cuando estas actividades consideran una actividad altamente riesgosa, de acuerdo al artículo 145 al 149 de la LGEPA, que manejan sustancias corrosivas, explosivas, el famoso CRETIP, es necesario incluir un estudio de riesgo que está previsto, bueno, como les decía, estas sustancias son las que están previstas en el artículo 5, inciso C, esto es para evaluación de impacto ambiental y que consideren sustancias químicas que cumplan estas características que les decía del CRETIP. Esas son las dos condiciones que pueden hacer que una actividad se considere altamente riesgosa. Esto les mencionaba también, el plazo máximo de la manifestación de impacto ambiental son 60 días hábiles, salvo algunas excepciones en las que la autoridad puede solicitar una ampliación de plazo y poder irse hasta 120 días. Y por eso el estudio de riesgo, al ser parte de una evaluación de impacto ambiental, también cumpliría con este criterio, ese plazo. Tenemos luego el cambio de uso de suelo. Este es otro trámite muy recurrente, muy habitual, sobre todo en proyectos de construcción, donde se requiere remoción de vegetación. La Secretaría puede autorizar, por excepción, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, siempre y cuando haya una opinión técnica de los famosos consejos técnicos estatales forestales. Un estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo está también compuesto de ciertos capítulos, tiene una estructura muy definida, también hay una guía en la Semarnat para realizarlo, y más o menos sigue este flujo, ¿no? Hay una recepción, se integra el expediente, si no hay deficiencias, si la autoridad no te requiere, entonces pueden pasar dos cosas: solicitar información complementaria en caso de que haya insuficiencias, o bien se ajusta a las disposiciones y continuamos con la sesión del Consejo Estatal Forestal. Esta es una de los pasos más importantes. El proyecto tiene que ser autorizado por los consejos estatales forestales que sesionan cada ciertos días del mes, y los proyectos que van entrando a evaluación tienen que ser agendados previamente. Una vez que lo autorizan, continúa la evaluación, y también tenemos la visita técnica, que no la veo por aquí, aquí está. En la evaluación de análisis hay de gabinete y de campo. Es importante y es muy recurrente también que la diferencia con el cambio de uso de suelo y la manifestación de impacto ambiental es que en el ETJ o el cambio de uso de suelo siempre hay una visita técnica de campo donde se verifica que los muestreos se hayan realizado correctamente, que sí realmente se hayan realizado y que los parámetros técnicos sean los adecuados. Después de esto, nos envían la solicitud del depósito al Fondo Forestal Mexicano por un monto que se establece de acuerdo a varios criterios que tienen que ver con el estudio y las características de la vegetación a remover. Y una vez que hemos pagado, tenemos 10 días hábiles para que la autoridad lo declare autorizado, o bien se considera también positiva ficta una vez que ya hemos pagado. Pero es importante contar con ese resolutivo, porque después viene la gestión, que eso lo veremos en la próxima sesión. Bien. Ya para ir cerrando, tenemos algunos pasos clave y algunas buenas prácticas. Como les mencionaba, el diseño del proyecto es muy importante para poder iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental. En la medida de lo posible sería muy bueno contar con el diseño final o lo más cercano al diseño final del proyecto, ya que las modificaciones sobre la marcha pueden entorpecer la evaluación cuando estemos tratando de meter actualizaciones durante el proceso de evaluación a la autoridad. Puede ser, por experiencia, puede entorpecer el proyecto o incluso puede llegar a ser que sea negado y que la autoridad te diga: ¿sabes qué? Termina tu diseño y mejor vienes y empiezas de nuevo el proceso cuando hayas terminado, ¿no? Porque podemos estar incluyendo cosas que sean muy distintos a lo que originalmente solicitamos, sobre todo en cambios de uso de suelo o en proyectos que requieran remoción de vegetación. Así que eso es muy importante. Otro que es muy importante es, como les mencionaba, conocer los requisitos, la documentación legal, técnica que estos procedimientos requieren. La autoridad toma algún tiempo para revisar todo esto
Y digamos que es un pretexto menos el tener el cumplimiento cabal de cada uno de estos requisitos en cuanto a calidad y en cuanto a contenido, para que nuestro proceso sea más ágil y no nos requieran. Cada vez que nos requieren, el proceso se suspende y son días que empiezan a contar por encima de nuestros plazos que probablemente hayamos programado. Y por eso mismo también es importante la planificación. Es importante planificar incluso la evaluación de impacto ambiental como parte del desarrollo de los proyectos. Además, la información que se requiere para poder sustentar adecuadamente las evaluaciones de impacto ambiental, los documentos técnicos. Sabemos, los que somos técnicos o que hemos visto estos temas, que se requiere una base sólida para poder evaluar los impactos, ¿no? Que hay que hacer estudios previos, especialmente, vuelvo al tema de proyectos de energía renovable, los ciclos, por ejemplo, para parques eólicos, los ciclos de migración, ¿no? Son dos ciclos al año, y la autoridad pide por lo menos tener un ciclo completo, ¿no? Del año completo previo a la evaluación para poder determinar si hay pasos de rutas migratorias, cuál es el posible impacto que pueda tener el proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la planificación es un paso clave, importante. Y algunas buenas prácticas que podemos incluir en nuestros procesos. Algo que se está incluyendo ya en algunas legislaciones y que, dado lo que estamos viendo actualmente en nuestro planeta, es importante considerar nuestros proyectos en el marco del cambio climático. ¿Cuál es el impacto que tendrá o el efecto que tendrá nuestro proyecto en materia de cambio climático y qué acciones de mitigación está considerando implementar? También economía circular. Introducir principios de economía circular en el proyecto, en los materiales que vamos a utilizar, en los procesos, ¿no? En el diseño mismo del proyecto, que sea algo que esté enfocado hacia la sustentabilidad desde su origen. Otra buena práctica es que las evaluaciones de impacto ambiental deben ser independientes. Es recomendable que las haga un tercero para que sea objetivo y que además tenga la competencia técnica para realizarlas. A veces he visto, hay casos en que hay empresas que creen que pueden hacerlo por sí mismas, pero no podemos ser juez y parte en esta cuestión. La autoridad recomienda que la evaluación de impacto ambiental sea independiente. Aplicar las jerarquías de mitigación, eso ya lo mencionábamos al inicio. Las jerarquías de mitigación son una forma de planificar el manejo de los impactos. En este caso está hablando de la biodiversidad, pero se puede aplicar a cualquier tipo de impacto. Que, como ven aquí, una especie de pirámide. La mayor parte de los impactos o la mayor parte de los esfuerzos tendrían que hacerse en evitar que los impactos ocurran. Y es donde se adoptan las medidas preventivas más importantes. Como les decía, cambiar el diseño espacial del proyecto, su ubicación, para evitar los impactos más importantes. Luego, si no podemos evitarlos, adoptar medidas para reducir la duración o la intensidad de estos impactos. Después, a rehabilitar y restaurar el área afectada, en la medida de lo posible, adoptar las medidas que puedan ayudar al ambiente a recuperarse. Y las mejores y las que digamos que son también el paso final es compensar esa biodiversidad, esos impactos generados por el medio ambiente degradado, destruido o deteriorado, a través de acciones que ayuden a no solo evitar o reducir o tratar, sino que además le añadimos, beneficios al ambiente, que sumen. Por eso aquí es el impacto neto positivo, es que ya no es un impacto negativo que se va reduciendo, sino además estamos aportando al ambiente con nuestras acciones. Recordar también importante que la autoridad tiene filtros de evaluación. El primer filtro es la integración, estos primeros días que se toma la autoridad para revisar que cumplimos con todos los requisitos administrativos. Este es el expediente completo y este es un paso fundamental y es uno de los que también más rechazos produce, porque no cumplimos con todos los requisitos que los trámites nos piden. El análisis jurídico es cómo vinculamos ese proyecto a las normas, a las leyes vigentes, a los acuerdos vigentes del país. Es importante que este apartado también se realice adecuadamente. Y el tercer filtro es que nuestro análisis técnico sea correcto, que
que la propuesta, los estudios que ya hemos realizado tengan el debido sustento, y por eso les decía también que es importante que las personas, la consultora, quienes realizan los estudios que estamos sometiendo a evaluación, sean profesionales probados, que tengan experiencia y que conozcan estos procedimientos. Y finalmente, el uso de estándares internacionales. Esto es un poquito más allá de lo que la ley nos pide, pero es recomendable considerarlos. Aquí les pongo algunos ejemplos, como las normas de desempeño ambiental y social del BID o las del IFC, que establecen algunas pautas importantes para la gestión de algunos temas como de impacto ambiental, y que además esto es importante considerarlos en proyectos que en algún momento de su ciclo de vida estén considerando solicitar financiamiento de este tipo de instituciones, porque en sus normas, en sus cuestionarios les van a preguntar cosas sobre sus normas, ¿no? Si han cumplido o si han realizado ciertas prácticas, y sería importante considerarlas desde el inicio para poder acceder más fácilmente a este tipo de financiamientos. Y dicho esto, pues agradezco su atención y doy paso a mi compañero Kevin para que continúe con el tema en Perú. Gracias. Muchas gracias, Josué, a ti por tu exposición siempre tan ordenada, tan detallada, pese al tiempo que hemos tenido para poder exponerla a nuestros asistentes. Así que te agradezco mucho el ser tan claro para precisar la legislación y ver cómo debemos proceder para evitarnos que se nos retrase un proyecto o que no pueda ser realizable por no cumplir con la normativa o con las exigencias para evitar el impacto en el medio ambiente. Como bien decías tú, quiero dejar con ustedes a Kevin, pero antes invitarlos nuevamente a nuestros asistentes, a quien por supuesto les agradecemos el interés manifestado por este webinar, así que invitarlos a consultar, invitarlos a darnos su opinión respecto de este, y bueno, cualquier consulta o duda, o respecto también de la plataforma BioGay, también se las podemos resolver por ahí, por el chat. Por favor, Kevin, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Giselle, nuevamente. Ahora voy a proceder a compartir la pantalla. Estoy observando. Te aviso. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, entonces, de igual manera, agradecer a Josué por comenzar con esta presentación del día de hoy. Como ya les mencionó, el tema es navegando hacia la certificación ambiental. En mi caso, me corresponde ver el tema de cómo es este procedimiento, ¿no? en el Perú. Entonces, vamos a dar inicio y continuando con este tema de gran relevancia. Bueno, sabemos que existen diferentes tipos de proyectos de inversión a nivel nacional en todo el Perú. Entonces, todos estos proyectos de inversión tienen que tener una certificación ambiental, ¿no? Bajo la lista de ejecución de los proyectos de inversión que van a aplicar para este tipo de certificación ambiental. Entonces, por este motivo, vamos a conocer cuáles son estos tipos de proyectos que deben de cumplir con la norma de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, y que tienen que ir por una certificación ambiental. Es importante conocer ciertas definiciones antes de hablar de forma general de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Ya que hay mucha confusión muchas veces en estos términos, ¿no? Que ustedes pueden observar, ¿no? Lo que es un estudio de impacto ambiental y lo que es la certificación ambiental. Muchas veces pensamos que viene a ser lo mismo, pensamos que son sinónimos, cuando en realidad no es así, no es así, ¿no? El estudio de impacto ambiental es un documento de gestión que contiene la descripción del proyecto y el análisis de los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad en el entorno físico, biológico y social, a corto, mediano y largo plazo, así como las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables que permita su viabilidad, ¿no? Este es el estudio de impacto ambiental, en resumen, donde vamos a describir en lo que se va a basar nuestro proyecto de inversión, y nos va a describir también cuáles son los impactos que pueden causar, ¿no? En el medio ambiente, y qué estamos haciendo para reducir, mitigar o evitar estos daños en el medio ambiente. Y bueno, la certificación ambiental es la resolución emitida por la autoridad competente a través de la cual se aprueba este instrumento de gestión ambiental, ya sea en sus diferentes tipos de categorías, que lo vamos a ver más adelante también,
Y pues la certificación ambiental también va a establecer las obligaciones que debe cumplir el titular para prevenir, mitigar y corregir los posibles impactos, ¿no? Los famosos llamados compromisos ambientales, los cuales vamos a tenerlos en todas las certificaciones ambientales, en todas las resoluciones de todos los proyectos de inversión, ¿no? Las cuales van a tener la obligación de cumplirse a cargo de todos los titulares de estos proyectos de inversión. Vamos a hablar un poco de la introducción del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el Perú, para que ustedes, bueno, conocer, ¿no? De manera general cómo es que nace todo este sistema de gestión ambiental, hasta la creación del CEIA, la creación del SENACE, y por supuesto del ente rector del MINAM, ¿no? Entonces, tenemos un Sistema Nacional de Gestión Ambiental que está integrado por el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y el Sistema Nacional de Información Ambiental. ¿No? Por supuesto, a este también se le va a agregar el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que también es otra entidad relevante en el marco de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Por supuesto que el día de hoy nos vamos a enfocar netamente en el Sistema Nacional de la Evaluación del Impacto Ambiental. Es donde nace estas certificaciones ambientales para los diferentes proyectos de inversión. Entonces, tenemos que el CEIA es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, por supuesto, ya que va a hacer que nosotros, a través de una evaluación de impacto ambiental, prevenamos todos los posibles impactos que pueden causarse en el medio ambiente. Es un mecanismo de integración, coordinación y participación ciudadana también, porque a raíz de esta evaluación de impacto ambiental también vamos a elaborar un plan de participación ciudadana para que también este estudio de impacto ambiental no sea bidireccional, no solamente participe el Estado y participe los titulares de los proyectos de inversión, sino también haya una participación de la ciudadanía. Va a aplicar instrumentos de gestión ambiental administrativos y complementarios, va a establecer un proceso administrativo uniforme y único, y va a asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, límites máximos previsibles y otras normativas en cumplimiento de la protección del medio ambiente, ¿sí? Esto es lo que hace, el CEIA, ¿no? El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y bueno, tenemos también como ente rector al MINAM. Después tenemos las autoridades competentes, por supuesto, y los opinantes técnicos, que en su mayoría es el ANA o el CERNAM, o la Autoridad Nacional del Agua, o el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Los cuales tienen bastante relevancia al momento de hacer las evaluaciones de impacto ambiental, porque ya que si nosotros necesitamos para nuestros proyectos de inversión disponibilidad hídrica, ya sea de agua superficial o agua subterránea o autorizaciones de vertimientos, estos organismos van a tener que, en especial el ANA, va a tener que hacer su opinión técnica. Y si tenemos, por ejemplo, algunos proyectos que están cerca de áreas naturales protegidas, el CERNAP es donde va a ingresar ahí para dar la opinión técnica. Adicionalmente tenemos las EFAs, o las autoridades de supervisión y fiscalización ambiental, que puede ser, pero por supuesto que el principal viene a ser el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA, y después tenemos también las municipalidades o gobiernos regionales. Y finalmente ingresarían lo que son las consultoras ambientales, los titulares de proyectos y la sociedad civil, ¿no? Tenemos algo de antecedentes en este sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? La ley del CEIA se crea en el año 2001. Entonces, esto quiere decir que desde el año 2001 en adelante tenemos los famosos certificaciones ambientales y los estudios de impacto ambiental. Pues no, porque en realidad esto nace desde el año 90 con el Código del Medio Ambiente y de Recursos Naturales, lo cual hace que algunos sectores como son la minería, hidrocarburos, electricidad e industria, creen o reglamenten su sistema de gestión ambiental para la obtención de esta certificación ambiental. Esto nace a partir del año 90 y estos sectores tuvieron su reglamento de protección ambiental. Luego de que nace la ley del CEIA o del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya esta norma va a indicar que todos los sectores tienen que
crear su propio reglamento de protección ambiental para que ellos hagan elaboren sus instrumentos de gestión ambiental para todo tipo de proyectos de inversión. Esta norma va a ser ratificada ya en el año 2005 por la Ley General del Ambiente, la cual es la misma que también va a derogar el Código del Medio Ambiente del año 90. Y después de esta creación de la Ley General del Ambiente, se va a crear el ente rector, pues el MINAM, el cual va a reglamentar la ley del CEIA en el año 2009, en el cual ya va a agarrar mayor fuerza para la elaboración de estos reglamentos de protección ambiental. Al día de hoy tenemos varios reglamentos de protección ambiental creados, elaborados por sus propios sectores, ya sea en el año 2012 tenemos el del sector agricultura y también el del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el año 2014 actualizaron el reglamento de protección ambiental para el sector hidrocarburos e igualmente el de minería. En el año 2015 tenemos el reglamento de protección ambiental para el sector de la industria manufacturera. En el año 2017 del sector transportes. En el año 2019 actualizaron el del sector eléctrico y también se dio el reglamento de protección ambiental para el sector pesquero. ¿Sí? Entonces vemos que a lo largo de los años ha habido una creación de los reglamentos de protección ambiental para los distintos sectores a raíz de las normativas transversales que han salido a lo largo de los años, ¿no? Desde el año 2001, el cual fue cuando salió la ley del CEIA. Y bueno, finalmente tenemos que en el año 2012 se creó el SENACE, ¿no? El cual va a ser el organismo que va a adoptar o con el transcurso del tiempo va a adoptar la evaluación de todos los estudios de impacto ambiental de todos los sectores, ¿no? Y eso es lo que observamos, que a través de los años el SENACE, los sectores han ido transfiriendo al SENACE responsabilidades y competencias para que el SENACE opte por abarcar todas las evaluaciones de todos los estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿cuáles son estos sectores que ya han transferido competencias al SENACE? Es el sector minero, eléctrico y de hidrocarburos desde el año 2015. En el año 2016, el sector transporte transfirió sus competencias y también en el año 2017 el sector de agricultura, de residuos sólidos, y pues el último fue en el año 2021, que solamente la parte del sector vivienda fue transfiriendo, y construcción fue transfiriendo sus competencias para que el SENACE evalúe los estudios de impacto ambiental detallados y sus modificaciones de estos sectores que ya han ido transfiriendo. Adicionalmente, el SENACE también tiene la obligación de evaluar la clasificación de los proyectos de aquellos sectores transferidos que no tienen una clasificación anticipada, ¿no? Esto lo vamos a explicar en un momento. También otra de las funciones del SENACE es que ellos deben administrar el Registro Nacional de Consultoras y Certificaciones Ambientales. Pues, todas consultoras que quieran elaborar instrumentos de gestión ambiental, como son los estudios de impacto ambiental detallados, o los estudios de impacto ambiental semi-detallados, o las declaraciones de impacto ambiental, tienen que estar registradas en el SENACE, ¿no? O si no, también tienen que tener el registro en las autoridades competentes para que puedan hacer la elaboración de estos estudios ambientales. Y claro, ¿cuáles son aquellos sectores que todavía no transfieren sus competencias al SENACE y todavía ellos están a cargo de sus estudios ambientales? Es el sector industria, pesca, saneamiento, salud, turismo, comunicaciones y defensa, ¿no? Que a lo largo de los años todavía no han transferido estas competencias, pero que sí hay una proyección de transferir estas competencias al SENACE. Entonces vamos a ver un poco el resumen, ¿no? Si yo tengo un proyecto de inversión y quiero saber con quién voy a someter a evaluar este estudio y clasificarlo, ¿no? Para yo poder conocer si esto es un estudio de impacto ambiental semidetallado, si es un estudio de impacto ambiental detallado, y con qué entidad debo ir. Primero lo que debo hacer es revisar el anexo 2 del reglamento de la ley del CEIA, a fin de cotejar si el proyecto requiere o no requiere certificación ambiental, porque en este anexo 2 vamos a encontrar el listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al CEIA. Es aquí donde nosotros vamos a poder conocer si nuestro proyecto de inversión necesita o no necesita una certificación ambiental.
Entonces, una vez que nosotros hemos visualizado en esta normativa, eso lo pueden encontrar fácilmente en la página del Ministerio del Ambiente, ¿no? En donde van a encontrar ahí la información o este listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al CIA. Entonces, una vez que nosotros hemos cotejado que nuestro proyecto de inversión necesita una certificación ambiental, vamos a verificar si nuestro proyecto de inversión cuenta con clasificación anticipada por nuestro sector, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pertenecemos, por ejemplo, al sector transportes? El sector transportes tiene una clasificación anticipada. Entonces, vemos que si nuestro proyecto de inversión tiene una clasificación anticipada de un estudio de impacto ambiental semidetallado, entonces nosotros, como ya tenemos la clasificación anticipada, vamos a ir directo a la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Transportes, y vamos a ir a someter a evaluación nuestro estudio de impacto ambiental semidetallado porque ya cuenta con una clasificación anticipada, ¿no? Entonces ya sabemos dónde va a estar dirigido. Ahora, si clasifica como un estudio de impacto ambiental detallado, tendríamos que ir al SENACE, debido a que ellos tienen la competencia de evaluar todos los estudios de impacto ambiental detallado de estos sectores que han sido transferidos. Y en este caso, el sector transporte se ha sido transferido. Ahora, si, por ejemplo, pertenecemos al sector hidrocarburos y nuestro proyecto de inversión no está dentro de la clasificación anticipada existente, entonces también tenemos que ir al SENACE porque ellos se encargan de clasificar estos estudios que no tienen una clasificación anticipada o que no están dentro de la clasificación anticipada ya existente, ¿sí? Bajo esos criterios tenemos que nosotros revisar y evaluar y saber dónde dirigir nuestro proyecto de inversión para que sea sometido a una evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿cuáles son aquellos sectores que tienen una clasificación anticipada y cuáles son aquellos que todavía necesitan pasar por clasificación? Aquellos que tienen clasificación anticipada son el sector hidrocarburos, el sector minero, el sector eléctrico, la industria solamente para el caso de estudios de impacto ambiental detallados, salud en el caso de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos y el sector transporte. Y aquellos que tienen que pasar por clasificación son, por supuesto, los proyectos de inversión pertenecientes al sector agricultura y riego, industria y comercio interno, turismo, telecomunicaciones, defensa, salud y pesca también. Entonces, cuando hablamos de clasificación de proyectos, tenemos que los estudios de impacto ambiental van a ser categorizados en tres, ¿no? En declaración de impacto ambiental, DIA, en estudio de impacto ambiental semidetallado y en estudio de impacto ambiental detallado, que ya lo venimos hablando, pues, en el transcurso de esta presentación. Entonces, ¿cuáles van a ser la categorización? Por ejemplo, si tengo un estudio ambiental que se realiza para los proyectos de inversión, cuya ejecución se prevé que va a generar solamente impactos ambientales negativos leves, entonces esto va a clasificar como un DIA. Si el estudio ambiental que se realiza para los proyectos de inversión se prevé que originará impactos ambientales negativos moderados, pudiendo los mismos ser eliminados o minimizados mediante medidas de fácil aplicación, va a ser categorizado como un estudio de impacto ambiental semidetallado. Y ya, por supuesto, si este estudio de impacto ambiental va a ser, se prevé que va a generar impactos ambientales negativos de carácter significativos, entonces esto va a clasificar como un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Ese es el criterio que se maneja para la categorización de los proyectos, cuando los sometamos a clasificación. Sí. Ahora vamos a ver cómo se abarca este proceso de certificación ambiental, ¿no? ¿Cómo inicia? ¿Y qué es lo que debemos hacer para someterlo a la clasificación, ¿no? Si nosotros, como les venía diciendo en el ejemplo anterior, tenemos un tenemos un proyecto de inversión que no calza en ninguna clasificación anticipada y que queremos hacer esta clasificación, por supuesto vamos a tener que hacer una evaluación ambiental preliminar de nuestro proyecto de inversión, en lo cual va a presentar a la autoridad competente las características de la acción que se proyecta ejecutar, ¿no? Los antecedentes, los aspectos ambientales que conforman el área de influencia de la misma y los posibles impactos ambientales que pudieran producirse. Va a ser una descripción de nuestro proyecto de inversión con estas características para que nosotros podamos presentarlo a la autoridad y que ellos ya hagan una evaluación, una clasificación. Entonces, después de esta clasificación, la autoridad competente nos va a decir, ok, ustedes
van a clasificar como un estudio de impacto ambiental semidetallado, un estudio de impacto ambiental detallado, y ahí es donde va a proceder la elaboración. En esta elaboración nosotros tenemos que hacerlo con una consultora registrada en el SENACE o en la autoridad competente. Asimismo, una vez que esté elaborado, lo vamos a someter a la evaluación, ¿no? Porque hay dos tipos de... Primero está la clasificación y después está la evaluación. Una vez que han sido clasificados nuestros proyectos, vamos a elaborarlo y vamos a someterlo a la evaluación, en donde las entidades opinantes también van a tener su tiempo determinado para que ellos puedan responder y puedan opinar acerca de nuestro proyecto de inversión. Y por supuesto, esos son los 3 grandes pasos que ustedes ven que están ahí encerrados para que podamos cumplir con la certificación ambiental. Porque inmediatamente después de que la autoridad competente termine con el tiempo determinado de evaluar nuestro proyecto de inversión, ya nos van a dar la aprobación o la desaprobación de nuestro proyecto de inversión, de nuestro estudio de impacto ambiental, ¿sí? Después también viene lo que es la actualización, porque todo estudio de impacto ambiental aprobado tiene que actualizarse y o modificarse cada 5 años. Entonces es importante que nosotros hagamos esta actualización y o modificación de nuestro estudio de impacto ambiental. Y no solamente cada 5 años, sino cuando se necesite, porque todo proyecto de inversión es bastante dinámico, pueden haber cambios, puede haber proyecciones a 2 años, pero en el transcurso de esos 2 años se determinan nuevos cambios que lo realizamos. Entonces, por eso es importante mantenerlo siempre actualizado, ¿no? Y, bueno, en un plazo máximo de 5 años, así no haya habido ningún cambio, tiene que hacerse una actualización. Y, por supuesto, el seguimiento y control, que siempre está a cargo del organismo principal, que viene a ser el OEP. Ahora vamos a ver los pasos breves para hacer o para clasificar nuestro proyecto, ¿no? Esto va a ser de acuerdo al procedimiento único del proceso de certificación ambiental del SENACE, que fue aprobado por Decreto Supremo 004-2022 MINAM. Esto de tal forma, esto lo hizo el SENACE de tal forma de estandarizar todo el proceso para la certificación ambiental, ¿no? Por supuesto que también cada sector tiene su propio proceso y eso lo pueden encontrar en su reglamento de protección ambiental o de gestión ambiental, que lo mostré en unas diapositivas atrás, ¿no? Sin embargo, este es el procedimiento único que fue elaborado por el SENACE el año pasado y por supuesto va a seguir todos los sectores transferidos van a tener que adecuarse a esto, ¿no? ¿Y cuáles son los supuestos para presentar esta solicitud? Pues cuando la autoridad ambiental sectorial no ha establecido una clasificación anticipada, ¿no? Lo que le venía diciendo hace un momento. Cuando no hay una clasificación anticipada, debemos hacer una clasificación del proyecto con el SENACE, siempre y cuando seamos parte del sector que ha transferido las competencias. Este titular del proyecto va a tener que presentar los requisitos de la solicitud de acuerdo a lo mencionado en la norma, ¿no? Que es el formulario, que es la versión digital del EVAP, la versión digital del plan de participación ciudadana, ya que también ingresa dentro de esta clasificación del proyecto, también la versión digital de la propuesta de los términos de referencia, siempre y cuando vamos a categorizar nuestro proyecto en un estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado. También vamos a brindar la información respecto a las autorizaciones de investigación, extracción o colecta, de ser el caso, ¿no? Por supuesto, acá tenemos que mencionar si vamos a necesitar autorizaciones de vertimiento, extracción superficial o subterránea de agua, algún permiso forestal, etcétera, ¿no? Para que las autoridades estén enteradas y puedan dar sus opiniones técnicas. El pago por derecho a trámite o comprobante de pago, y eso sería para presentar la solicitud. Luego vamos a el SENACE, para que admita a trámite la solicitud, va a hacer una revisión de estos requisitos, ¿no? Que estos requisitos cumplan con la estructura que nos menciona la normativa y que, por supuesto, el EVAP, tanto el EVAP como el Plan de Participación Ciudadana y los términos de referencia cumplan de acuerdo a la estructura mencionada en las normas. Asimismo, si se presentan observaciones, el titular va a tener un plazo para levantar estas observaciones y poder entregar nuevamente su proyecto de tal forma que sea admitido. Luego, cuando es admitido, va a entrar un procedimiento de evaluación en donde ya van a actuar las entidades que
que van a emitir sus opiniones técnicas, como es el ANA, como es el CERNAM, como pueden ser otras entidades, también como por ejemplo el IPEN, si van a trabajar con algún tipo de relación, o, u otras entidades, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto de inversión que ustedes están realizando. Bueno, estas entidades opinantes tienen un tiempo para brindar sus opiniones técnicas, el cual para la primera etapa va a ser 18 días hábiles y para la segunda etapa va a ser los 7 días hábiles. Al finalizar este proceso de evaluación, el SENACE va a emitir un informe final y una resolución, en el cual nos va a decir o bien si fue categorizado como una declaración de impacto ambiental categoría 1, va a ser de aprobación automática, ¿no? Nos van a brindar la clasificación categoría 1 y nos van a brindar la aprobación porque es una declaración de impacto ambiental. Ya cuando van a ser categorizados como estudios de impacto ambiental detallados o semidetallados, estos ya van a tener otro proceso de evaluación, porque estos no van a ser de aprobación automática, estos ya tienen que entrar a otro proceso, ya que vamos a complementar con la correcta elaboración de estos estudios de impacto ambiental, de acuerdo a los términos de referencia entregados, y también tenemos que incorporar, parte de este procedimiento también es que ellos incorporan las autorizaciones del CERNAM, del CERFOR, del PRODUCE, y van a aprobar también nuestro plan de participación ciudadana. Pero una vez que nosotros tengamos esto y están categorizados como estudio de impacto ambiental semi-detallado o detallado, vamos a tener otro proceso, el cual vamos a tener que, una vez que elaboramos correctamente estos estudios de impacto ambiental semidetallados o detallados, vamos a volver a presentar nuestra solicitud a la autoridad competente, de tal forma de que ellos puedan admitirlo a trámite de acuerdo a los procedimientos establecidos según la normativa, y una vez que son admitidos, pues van a entrar a evaluación nuevamente, ¿no? Entonces, ya una vez que que nuestro documento ingrese a la evaluación, otra vez las entidades opinantes van a ingresar a observar ya nuestro estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado elaborado correctamente, en donde van a poder encontrar también los mecanismos del plan de participación ciudadana, que el estudio de impacto ambiental sea de acuerdo a los términos de referencia entregados en un inicio, y pues los otros tipos de permisos que se puedan requerir para que este estudio de impacto ambiental sea aprobado. Ya una vez terminado el tiempo determinado para la aprobación o para la evaluación de este estudio de impacto ambiental, el SENACE va a emitir un informe final y una resolución. Y para eso tenemos ciertos plazos aplicables en días hábiles, ¿no? En total, el reglamento de la ley del CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, nos dice que el plazo de aprobación en días hábiles para un estudio de impacto ambiental semidetallado es de 90 días hábiles, y para un estudio de impacto ambiental detallado es de 120 días hábiles. Para que las entidades opinantes den sus observaciones es de 45 días hábiles, tanto para los estudios semidetallados y detallados. Para que el titular subsane sus observaciones de las entidades opinantes, tiene un plazo de 30 días hábiles para ambos tipos de estudios y con una prórroga más de 20 días hábiles, ¿no? Si es que no han culminado el levantamiento de sus observaciones, pueden solicitar esta prórroga. Finalmente, para que estas entidades den su pronunciamiento definitivo, tienen un plazo de 15 días hábiles para los estudios de impacto ambiental y 20 para los estudios de impacto ambiental detallados. Y finalmente el SENACE va a emitir su resolución final en un plazo mayor o máximo de 12 días hábiles para los estudios semidetallados y un plazo máximo de 30 para los estudios de impacto ambiental detallados. Entonces, eso debería ser el camino para una certificación ambiental en el Perú. Tenemos que saber qué tipo de proyecto de inversión vamos a tener, a qué tipo de sector pertenecemos, verificar si nuestro sector tiene una clasificación anticipada de proyectos de inversión,
para saber si vamos a ir directo a una evaluación de nuestro estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado, o si es que no existe una clasificación anticipada y nuestro sector ya transfirió sus competencias al SENACE, pues tendremos que ir al SENACE para que ellos puedan hacer la clasificación de nuestro proyecto que no figura en esta clasificación anticipada. Y esto, pues, a lo largo ya es la continuidad de este proceso de certificación ambiental, simplemente es seguir el procedimiento único del SENACE, el cual nos va a dar las pautas para que presentemos nuestros documentos elaborados correctamente y nos va a dar los plazos autorizados. Como conclusiones, pues, para finalizar, tenemos que el sistema de evaluación del impacto ambiental se caracteriza por tener un enfoque integral y detallado que va a analizar cuidadosamente los proyectos en términos de sus posibles efectos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y las comunidades locales, lo cual es relevante, ¿no?, para el cuidado del medio ambiente, y es lo que busca, pues, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tanto en Perú como en México, ¿no?, como lo mencionaba Josué también. El sistema peruano promueve la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con los proyectos que pueden tener un impacto ambiental significativo. Esto es cierto, por eso es que se elaboran los planes de participación ciudadana y los mecanismos asociados a este plan. El sistema mexicano presta especial atención a la protección de áreas naturales y ecosistemas frágiles, asegurando que los proyectos cercanos a estas zonas sean sometidos a una revisión exhaustiva y que se tomen medidas para minimizar los impactos negativos, ¿no? Esto de acuerdo a lo que presentaba Josué en su presentación. Y también podemos observar que tanto en Perú como en México contamos con una sólida legislación y regulación en materia de evaluación de impacto ambiental, lo que va a proporcionar un marco legal claro y estable para guiar el proceso de evaluación y garantizar la protección ambiental adecuada. Ambos países hemos fortalecido los mecanismos de seguimiento y monitoreo para asegurar que estos proyectos cumplan con las medidas de mitigación y compensación establecidas en las evaluaciones del impacto ambiental. Bien. Y finalmente, podemos decir que los estudios de impacto ambiental son instrumentos de gestión relevantes para la continuidad de la ejecución de los proyectos de inversión, que a su vez deben garantizar la protección del medio ambiente en cumplimiento de los compromisos establecidos en estas herramientas. ¿Sí? Y con esto agradecer a todas las participantes que han estado escuchando tanto mi exposición como la de Josué, y pues invitarlos a preguntar, hacer sus preguntas, de tal forma en que podamos ayudarlos. Gracias, Kevin, por tu exposición también muy clara, muy definida, muy explicativa de qué es una certificación, de qué es una autorización, de cómo obtenerlas, de cómo hacer estos pasos para evitarnos, como decíamos anteriormente, traspiés en el proceso de generar un proyecto y de evitar su impacto ambiental. Mira, dado el tiempo, porque ya estamos pasados a la hora de que hicimos el webinar, quiero decirle a nuestra audiencia que dejó preguntas, que no se preocupe porque tanto Josué como Kevin van a responder en sus respectivas áreas y en sus respectivos países el tema o las inquietudes que hayan planteado respecto de lo que se expuso hoy día, ¿ya? Para que queden tranquilos en que no van a quedar en el aire esas preguntas y van a ser resueltas, ¿ya? Antes de despedirnos, dejar los invitados, por supuesto, a quienes asistieron a este webinar, que es la primera sesión respecto de este tema que estamos analizando, para que el próximo 9 de agosto se conecten en la segunda fase, en que vamos a mostrarles la plataforma BioK y a ver cómo pueden gestionar estos cumplimientos y autorizaciones en materia ambiental e ir avanzando, ya que va a ser el último paso antes de la activación de la plataforma para quienes quieran probarla, verla y ver cómo funciona en sus respectivas áreas, labores, en sus respectivos rubros. Así que los dejo invitados para ese día y por supuesto le quiero dar el pase a Josué Olvera y a Kevin Fernández, por supuesto, para que puedan despedirse e ir cerrando este webinar. Sí, muchas gracias, Giselle, gracias, Kevin, un gusto como siempre. Y bueno, no se pierdan la siguiente sesión en la que hablaremos de cómo gestionar las autorizaciones, resultado de estos procesos que hemos comentado el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Josué. Kevin. Sí, muchas gracias a ustedes por el acompañamiento en este webinar, a Josué por su clara exposición, a ti, Giselle, por las presentaciones, la introducción, al equipo detrás,
y por supuesto a los asistentes que nos han acompañado en esta capacitación, y decirles que no se preocupen, que sus respuestas, sus consultas serán respondidas por correo al finalizar este webinar. Por supuesto, así va a ser. Muchas gracias, Kevin, muchas gracias, Josué. Yo sumarme también a los agradecimientos a quienes hicieron posible la puesta al aire de este webinar. Por supuesto, nuestro equipo, nuestros expertos en backup que estuvieron contestando algunas inquietudes, y decirles también a algunos interesados que preguntaban por la exposición en sí. Va a quedar en nuestro canal de YouTube en breve el video para que puedan verlo, repasarlo, compartirlo, ¿ya? Y que más personas se puedan ir sumando también a este webinar. El hecho de que no hayan venido hoy día, no hayan asistido hoy día o no se hayan inscrito inmediatamente en esta primera sesión, no los dificulta ni objeta para asistir a la siguiente, porque vamos a hacer un repaso, vamos a seguir con este tema, y por supuesto vamos a mostrarles la plataforma para que vean cómo BOK Compliance puede ayudarlos en su gestión de los requisitos legales, en cómo armar este diseño para ir a la autoridad, para presentarse con las clasificaciones, con las autorizaciones, con los procesos que requiere toda la implementación de un proyecto en sí, insistiendo sí en que este impacto ambiental sea el mínimo posible. Así que gracias, Josué, gracias, Kevin, gracias a la audiencia, y los dejamos cordialmente invitados, como les dije, el 9 de agosto, así que nos vemos y muy buenos días. Hasta luego. Adiós.